Había presagiado, se cubrió con una capa de nube gris y las primeras gotas de lluvia no se hicieron esperar. Respiré profundo y miré a mi alrededor. El altar, así como las esculturas de santos, estaban adornadas con velas y flores. De algún modo, sentía como si el lugar se esforzara por transmitirme un ápice de seguridad y protección, ya que a excepción de la lluvia que se estrellaba contra el techo y las ventanas ya no se escuchaba nada del exterior. Aquello había hecho que olvidase por unos instantes lo que pasaba allí afuera, pero un golpe en la puerta de la pequeña capilla me hizo recordar el miedo irracional que aún se cernía en el fondo de mi ser. ¿Qué fue eso?, pregunté ante tal repentino golpe. Tranquilo, me dijo Ada, el padre de esta iglesia también se ha infectado, ha estado aporreando la puerta desde que entramos. La curiosidad me hizo dirigirme hasta él, miré a través de la abertura que separaba las dos puertas y vi al pobre hombre que se mantenía inmóvil, abriendo y cerrando la boca como si tratara ansiosamente de masticar algo. Una mancha de sangre le cubría el pecho manchando su camisa, en su rostro se habían formado algunas venas que resaltan con el color grisáceo de su piel. En cuanto sintió mi presencia se quedó inmóvil mirándome a través de la abertura, sus ojos fríos sin ningún ápice de vida se clavaron en mí como si tratara de hurgar en lo más profundo de mi alma, pero repentinamente y como si no le importase mi presencia, comenzó a alejarse a paso torpe oteando el lugar. ¿Crees que aún estén vivos?, preguntó Ada a mis espaldas. No lo sé, dije apartando la mirada de la puerta. ¿Tú qué has pensado? Se habló de un virus que se transmitía por el aire, pero no dijo qué efectos podría causar después de que la persona infectada muriera. No lo sé, vi a mi madre morir en mis brazos pero luego se levantó como si algo la obligara a hacerlo. No sé si aún están vivos, pero de algo sí estoy seguro, si esas cosas te atrapan, no dudarán en comerte. Ya habrá tiempo para la plática, interrumpió Jesús, será mejor que busquemos la manera de salir de aquí. ¿Qué tal si esperamos a que vengan a rescatarnos?, propuso Ada. Nadie vendrá a rescatarnos, respondió Jesús, si el ejército aún sigue con vida estarán ocupados intentando salvar a la gente importante y pasarán semanas, quizás meses hasta que vengan por nosotros. No sé qué opinan ustedes pero yo no pienso quedarme aquí a esperar un rescate que nunca llegará. Pareces estar muy seguro de lo que dices, dijo Ada algo decepcionada. Yo solo les digo la verdad, pero ustedes son libres de tomar sus decisiones. Jesús tiene razón, dije aceptando su propuesta. No sé si sea una buena idea ante las circunstancias, agregó Ada mirando a Jesús. Aprovecharemos la poca visibilidad que la lluvia ofrece, estaremos bien. Ada se mordió las uñas y asintió levemente como si no estuviera del todo convencida. El plan de Jesús era dar con alguna salida secundaria y llegar a la calle, de allí tomar un auto y alejarnos hasta estar lo bastante seguros. Nos tomamos unos minutos para trazar un mapa imaginario, recordamos algunas calles y avenidas que nos podrían servir en caso de que se nos complicaran las cosas. Una vez seguros del plan tomamos el pasillo que estaba en la parte izquierda por detrás del altar que conducía a algo así como un convento. Al llegar allí vimos que había otro pasillo que daba hasta la salida a un parqueadero. Caminamos lo más rápido que pudimos evitando hacer el menor ruido posible, y al salir al exterior escuchamos los gritos y disparos con más claridad. En ese instante pensé en retroceder, pero al girarme me encontré con el rostro de Ada quien me miraba con ojos desorbitados. Regresamos, dijo Ada con una voz más de súplica que de pregunta. Entonces miré a sus espaldas, el pasillo que daba al interior del convento ahora me resultaba muy tenebroso, como el camino a una cueva oscura y siniestra, donde de seguro, en un par de días acabaríamos como los demás. No, respondí, tenemos que continuar. No se detengan, susurró Jesús quien ya se había adelantado. Caminamos hasta el auto más cercano, precisamente al que tenía una de las puertas abiertas. Al llegar allí nos topamos con la sorpresa de que el ocupante aún estaba en el asiento, tenía apoyada su cabeza en el volante claramente sin vida. ¿Y ahora qué?, pregunté. Jesús le desabrochó el cinturón y dejó que el cuerpo se deslizara hasta quedar tendido en el piso. Vamos, suban. Ada subió a la parte trasera del auto y yo me senté junto con Jesús en la parte delantera. Afortunadamente las llaves estaban en el contacto de ignición y cuando giró las llaves el motor del auto rugió como una bestia que se acababa de despertar. Bien, intentaré llegar lo más lejos que pueda, dijo Jesús, si vemos un lugar que parezca más seguro nos detendremos, ¿están de acuerdo? Los dos asentimos al unísono.
Bien. El caos en la calle se había vuelto más escalofriante, había más infectados atacando a los que habían sobrevivido al virus, las casas y autos en llamas se habían vuelto incontrolables y la policía y la Guardia Nacional intentaban frenar el avance de los infectados sin éxito. La infección ganaba terreno en la ciudad de Visalia. Jesús giró por la siguiente avenida, iba a toda marcha esquivando autos y grupos de infectados con un profesionalismo único. En ese instante me dije que teníamos mucha suerte por tener a Jesús, ni Ada ni yo hubiésemos sido capaces de manejar de tal manera. Unos metros más allá una mujer infectada apareció por detrás de un camión, Jesús intentó esquivarla pero fue inevitable, el impacto le destrozó el pecho y la cabeza esparciendo sus restos por el vidrio frontal. Ante el impacto, el auto se tambaleó como si fuera a volcarse, Ada pegó un grito y yo sentí como si el alma se me saliera del cuerpo pero Jesús pudo estabilizarlo. Maldita sea, soltó Jesús. Nuestro rumbo era incierto y parece ser que ningún lugar era seguro, esas cosas estaban por todas partes y en cuanto nos veían intentaban colgarse al auto. Como si aquello fuera poco, de la parte delantera del auto empezó a manar una leve capa de humo que se iba intensificando a medida que avanzábamos y que además, se empezó a escuchar un traqueteo que no era normal, quizás el impacto debió dañar alguna parte vital del motor, si no encontrábamos pronto un lugar seguro nos quedaríamos varados en media calle a merced de los infectados. Cuando ya habíamos avanzado un par de cuadras más el auto se detuvo. Tenemos que correr, dijo Jesús desabrochándose el cinturón. ¿Y a dónde?, preguntó Ada nerviosa. Ya encontraremos algo. Dicho esto bajamos del auto y corrimos lo más que podíamos, detrás de nosotros algunos infectados empezaron a perseguirnos a buena distancia. 3 cuadras más adelante llegamos a una calle que subía en curvas hasta una vivienda, no lo pensamos 2 veces y corrimos hasta llegar a la entrada. Era una casa amplia rodeada con altos muros y una puerta metálica corrediza. Con tremendo esfuerzo corrimos la pesada puerta y una vez del otro lado la cerramos nuevamente. Segundos después un grupo numeroso de infectados arremetieron contra la puerta, pero esta resistió el impacto y la presión ejercida, apenas si se movía. Vamos, entremos, pidió Ada, no puedo estar ni un segundo más aquí afuera. Espera, respondí. Primero tenemos que asegurarnos que no haya infectados. Nos alejamos de la entrada y revisamos el lugar. En la parte trasera había un amplio patio con plantas de todo tipo y un pequeño huerto en el centro, además había una piscina con sillas playeras a su alrededor. La puerta principal de la casa estaba abierta y en su interior se podía ver un desorden total. No creo que haya nadie, especulé. Quizá tengas razón pero no nos podemos confiar, tenemos que revisar el interior, propuso Jesús. Entramos y lo primero que tomé fue un pedazo de madera de una silla que se había quebrado, luego repasamos minuciosamente cada rincón de la casa, la cual afortunadamente estaba vacía. Enseguida reforzamos la puerta de entrada apoyando un pesado sofá y un almanaque, las ventanas contaban con gruesos barrotes por lo que no hacía falta reforzarlas. Aquí estaremos a salvo, dijo Jesús bajando las gradas que daban al segundo piso, eché un vistazo panorámico desde la terraza. Prácticamente estamos en una fortaleza. ¿Están seguros que esas cosas no podrán entrar?, preguntó Ada un poco más calmada. No al menos que la puerta de la entrada principal se venga abajo. Ada no dijo nada. Por cierto, en la cocina tenemos alimentos, continuó Jesús cambiando el tema, arriba aún funciona el baño y en la terraza hay unos enormes paneles solares, creo que podremos pasar aquí algunos días. ¿Quedarnos aquí? ¿Te parece una buena idea?, cuestionó Ada. Bueno, no lo sé, quizás solo hasta que el ambiente de allí afuera se calme un poco, luego ya veremos. Sí, es lo mejor, apoyé, será mejor esperar. Ada miró a través de la ventana que daba a la calle donde el grupo de infectados parecía haber crecido. Es lo único razonable que se me ocurre, continuó Jesús. Yo solo digo que esperemos hasta que el infierno que se está desatando allí afuera se calme un poco. Quizás después podamos encontrar otro auto e ir a una comisaría o a una base militar. Ada se limitó a decir algo y solo asintió levemente, después de todo tenía razones más que suficientes para no salir por un buen tiempo, tal vez porque no tenía a dónde ir o porque se sentía segura con nosotros. Minutos después estábamos frente a la TV buscando algún canal que transmitiera algo pero ninguno tenía señal. Luego intentamos con el equipo de sonido, pero al igual que la TV no captaba señal alguna, todo estaba muerto. Prueba con la frecuencia AM, le pedía Jesús.
Jesús giraba el dial buscando alguna emisora AM que estuviese transmitiendo algo, pero no encontraba nada. Las ilusiones de encontrar alguna información se nos estaba esfumando cuando de pronto, escuchamos una voz en una de las emisoras. La señal no era clara, pero aún así escuchamos el mensaje. No se puede definir aún con exactitud cómo actúa el virus en el cuerpo. Los pocos estudios que se han realizado no aportan muchos datos como para sacar una conclusión. Sin embargo, nos ha quedado claro que la persona infectada decae enseguida mostrando cuadros de fiebre muy alta y delirios hasta perder el conocimiento, aunque en la mayoría de los casos se ha sabido que presentan síntomas de ahogamiento y convulsión hasta fallecer a los pocos minutos. Hubo unos segundos de estática. Si usted ha sobrevivido al contagio por aire, se le recomienda evitar el contacto con personas infectadas y de ser posible no salir de casa, ya que no sabemos si el contacto directo podría suponer un riesgo de infección. El virus se ha propagado por Visalia con gran rapidez y se estima que probablemente se seguirá expandiendo hasta los pueblos cercanos a Visalia. Lamentablemente, las unidades del ejército responsables en mantener el orden y la calma en las calles se han retirado después de haber sufrido innumerables bajas. También lo que se sabe hasta ahora es que en las calles se están dando brotes de canibalismo por personas que anteriormente habían sucumbido al virus, lo cual tienen a médicos y a científicos consternados, ya que no saben cuál es la causa o por qué lo hacen. En un comunicado anterior, el gabinete ha declarado que por el momento no habrá evacuación para los sobrevivientes de Visalia, puesto que el riesgo de contaminación es alto. Todo aquel que haya sobrevivido a la infección tendrá que refugiarse en sus hogares y resistir hasta que se tomen las medidas adecuadas para una posterior evacuación. Los colegios, plazas, calles, hospitales y demás lugares ya no son seguros. Visalia ahora se ha convertido en una zona altamente contaminada y peligrosa. Anunciaron también hace unas horas que México ya ha tomado las correspondientes medidas y han cerrado sus fronteras. Asimismo, han clausurado todos los vuelos provenientes de los Estados Unidos. De pronto la transmisión fue interrumpida por estática, dando a entender el fin a la transmisión. Aún así esperamos unos minutos más, pero al final, al no conseguir captar nuevamente la señal, terminamos por apagar el equipo. Desgraciados, soltó Jesús levantando la voz por encima de la radio, escapan como las ratas que son, abandonándonos a nuestra suerte. Caníbales, susurré. Esos de allí afuera no son unos malditos caníbales, estalló Jesús. Son infectados, están muertos, esos ojos, sus horrendas heridas, creen que una persona viva podría caminar como si nada mientras arrastra sus tripas tras de sí. Ada y yo nos miramos esperando que alguno de los dos pudiera responder a las palabras de Jesús. La verdad no sé qué decir, confesé. Sí, muertos, muertos infectados con ese virus que hace que resuciten, dijo de pronto Ada. Muertos infectados, dije sorprendido. Sí, eso fue lo que dije, y creo que es lo único razonable ante una situación como esta. Creo que ahora lo entiendo, agregué dejándome caer en el sillón. Desde un principio pensé que esas cosas ya no estaban vivas, no de la manera que conocemos, pero hay algo que los impulsa a caminar, que los trae de la muerte convertidos en esos seres horrendos, quizás sea el virus o puede que algo más. Esto ya se pasó de la raya, dijo Ada, quien ya había comenzado a sollozar. Lo que debe preocuparnos también, y que ahora ya es oficial, es que no habrá un rescate, dijo Jesús. Sí, además el ejército se ha retirado y quién sabe cuándo regresarán, prácticamente estamos solos, agregué. Si lo que había dicho aquel desconocido en la radio era verdad, y sin nadie que controle el avance de la infección, los muertos pasarán a ser de cientos a miles, tornando las calles y cualquier lugar de la ciudad mucho más peligrosa de lo que es ahora. No me puedo imaginar a una ciudad plagada de muertos andantes, monstruos salidos del mismo infierno esperando en cada rincón de las calles por nosotros. No había nada que hacer, por muy terrorífico que se había vuelto la situación teníamos que aceptarlo, no podíamos hacer otra cosa que sobrevivir al costo que sea. Me levanté y caminando hasta la ventana miré a través de ella. En la calle los infectados habían dejado de aporrear la puerta y ahora se paseaban de un lado al otro con su lento caminar y su cabeza ligeramente inclinada a la espera de algún sobreviviente. Entonces me di cuenta que ya no escuchaba algún grito de ayuda o un auto frenando estrepitosamente, al menos no en aquel lugar, y me dije a mí mismo que cada vez había menos sobrevivientes que como nosotros debieron de buscar un lugar seguro para resistir. Pasamos el día entero sumidos en nuestros pensamientos, acompañados únicamente con el sonido de la lluvia que no dejaba de caer. En la noche, y aún con el miedo golpeando la puerta, nos habíamos preparado algo de comida y,
Aunque nadie quería comer, hicimos un esfuerzo ya que necesitábamos estar bien alimentados con fuerzas si queríamos sobrevivir. Ya en la noche los tres nos acomodamos en la sala dispuestos a dormir, ninguno quería ocupar la cama de alguna de las habitaciones del segundo piso. Pero antes aseguramos cada rincón de la casa apoyando más muebles, sillones y mostradores a las puertas y solo entonces pudimos darnos el gusto de dormir tranquilos sin preocuparnos de que algo o alguien entrara y nos tomara por sorpresa. Ada, recostada en el sofá, respiraba levemente, se había quedado dormida después de haber llorado la pérdida de sus padres. Le dediqué unos minutos y repasé sus facciones, hasta entonces no me había dado cuenta de lo hermosa que era, tenía un largo cabello castaño que le llegaba a la cintura y unos ojos color miel, fue entonces cuando sentí un cosquilleo en las tripas, además le debía la vida ya que si no fuera por ella no sabría decir en dónde estuviese en este preciso momento. Comprobé por última vez que nada se nos haya escapado, luego apagué la pequeña lámpara y enseguida la perversa oscuridad nos envolvió como un manto negro y frío. 5 minutos después me quedé dormido. Al día siguiente Ada nos despertó muy temprano, había encendido la TV y encontró un canal que estaba transmitiendo en vivo. Después de todo, los paneles solares que el antiguo dueño de la casa había instalado sirvieron de algo. Un hombre de unos 50 y tantos se encontraba sentado al frente de un escritorio con expresión cansada, tenía de fondo la bandera de los Estados Unidos junto con la de California. Después de que el equipo de conducción terminara por acomodar los micrófonos, saludó cortésmente ante las cámaras y empezó a dar el testimonio. Queridos ciudadanos de California, hoy me dirijo hacia ustedes no con el consentimiento previo de darles una buena noticia, sino para pedirles que seamos fuertes y unidos como siempre lo hemos sido. Lamentablemente California ha sido declarada como zona altamente contaminada e informarles también que estamos haciendo todo lo posible por encontrar una solución ante este nuevo virus. Debemos aclarar también que en un principio habíamos cerrado todos los accesos a la ciudad y al pueblo donde se originó la explosión, levantando muros de contención y siendo custodiados por el ejército, para evitar que la infección se propague hacia las demás ciudades. Este mandato fue autorizado por la OMS, Organización Nacional de Salud, y por el presidente de los Estados Unidos. Además, lamento informar que varios de nuestros compañeros del gabinete y el mismo gobernador de California han muerto a causa del virus, solo nos queda algunos compañeros y demás personal médico y científicos que trabajan las 24 horas del día buscando una explicación a todo esto. El gobierno de los Estados Unidos aún no ha comunicado sobre una posible evacuación, sin embargo, y con el apoyo del Ejército Nacional hemos establecido 3 puntos seguros fortificados con equipo médico de última generación y todo lo fundamental para una epidemia, por lo que pedimos a todo aquel que se encuentre escuchando este mensaje en algún lugar, acuda al centro de refugiados más cercano. El primer punto está en Redding, cerca del antiguo ferrocarril Moreno. El segundo punto está en Fresno, en el Estadio Luz del Valle, y el tercer punto está en Santa Cruz, cerca del Polideportivo en el Muelle, así que pedimos a todo aquel que esté escuchando este comunicado se acerque lo más pronto posible a cualquiera de estos puntos. Los 3 lugares cuentan con comida, agua y vigilancia a las 24 horas. No importa la raza ni religión, todos son bienvenidos. Por el momento es todo lo que puedo decir, mucha suerte a todos. Luego de la transmisión, un logo del escudo nacional ocupó toda la pantalla. Bueno, al menos una buena noticia, dije esperanzado. Ya lo oyeron, dijo Ada, tenemos que llegar a algunos de esos puntos, estaremos más seguros allí. Jesús estaba por decir algo cuando escuchamos un fuerte sonido seguido de un gemido que procedía de algún lugar de la casa. Nos mantuvimos en silencio escuchando un carraspeo y gemidos que parecían venir desde el piso y las paredes. Está detrás de aquella puerta, señaló Jesús con apenas un tono audible. Efectivamente, los sonidos venían amortiguados por una gruesa puerta de madera que había cerca de las gradas, el cual de seguro conducía a un sótano. ¿Revisaste en ese lugar?, me preguntó Jesús. Creí que tú ya lo habías hecho, respondí. Jesús se acercó a la puerta y apoyó el oído para escuchar mejor el sonido. Sí, es un sótano, confirmó, el sonido parece venir de abajo. Inmediatamente corrimos un pesado sillón y lo pusimos contra la puerta y nos alejamos de allí. Esperamos de que en algún momento los golpes cesaran, lo cual nunca sucedió. Pasaron los minutos sin mostrar resultados, aquel espectro no dejaba de aullar y aquello empezaba a volverse insoportable. Ada empezaba a mostrarse nerviosa, así que al cabo de un rato más Jesús propuso en que nos teníamos que deshacer de él. ¿Están seguros?,
Preguntó Ada inconforme con el plan. Quizás solo debemos dejarlo allí e irnos de una buena vez. No, creo que es una oportunidad para hacerle frente a esa cosa y saber cómo matarlas, dijo Jesús decidido. ¿Quieres bajar allí?, pregunté. Es solo uno, respondió Jesús. ¿Cómo sabes que solo hay uno? ¿Lo escuchas? Es evidente que solo hay uno. No quería ponerme en contra ni apoyar su decisión, pero si algo sabía es que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos cara a cara con aquellas cosas y que mejor hacerlo hoy cuando según Jesús había solo uno. Tenemos que hacerlo, Juan, es nuestra oportunidad. Asentí no muy convencido, pero antes de bajar fuimos a la cocina y cada uno tomamos un cuchillo y unas linternas que habíamos encontrado en una de las habitaciones. Ada se había rehusado en entrar y prefirió quedarse en la puerta a la espera. Una vez listos, Jesús abrió la puerta con cuidado. Un olor repugnante a descomposición nos golpeó en las fosas nasales provocándonos arcadas. Yo hice un esfuerzo tremendo para no acabar vomitando lo poco que había ingerido la noche anterior. La luz de las linternas bailaban en la oscuridad mostrándonos imágenes entrecortadas de un sótano polvoriento lleno de cajas y tablas, y mientras descendíamos por los escalones estos crujían a cada pisada. ¿Ves algo?, me preguntó Jesús. No, nada. Estaba nervioso y asustado. Aquel infectado había dejado de soltar alaridos como si supiera que aquello delataría su presencia. Ya me lo imaginaba en algún rincón oscuro escondido esperando el momento exacto para salir y atacarnos como un lobo hambriento desde su cueva. Aún así trataba de mantenerme firme, pero se notaba mi miedo en el movimiento constante de mi linterna, un miedo profundo y desgarrador que recorría todo mi cuerpo diciéndome una y otra vez que todo esto era una mala idea. Cuando Jesús estaba por terminar de bajar las últimas gradas pude apreciar a una figura parada de espaldas junto a un mueble viejo en una de las esquinas. Cuando dirigí la luz de la linterna hacia él supe que era un infectado. Ante el pánico de alerta que se estaba originando en mi ser llamé la atención de Jesús para que mirara en mi dirección, pero Jesús, alumbrando con su linterna, estaba mirando a una mujer que con tanta tranquilidad se empeñaba en comer lo que parecía ser un brazo. En ese instante Jesús y yo tuvimos la misma idea de salir de allí cuanto antes, ya que los dos retrocedimos al unísono, pero en ese preciso momento y en cuestión de segundos algo se abalanzó a los pies de Jesús. Sin darle tiempo a nada, ese algo tiró de él con tal fuerza que hizo que cayera 4 escalones hasta el suelo. En cuanto alumbré con mi linterna vi que un amasijo deforme casi humano carente de piel se le había trepado encima intentando morderle la cara. «Juan», me gritó Jesús en pos de ayuda, pero me costaba reaccionar. El miedo había invadido mi cuerpo paralizándolo casi por completo y dudé en si debía ir a ayudarlo o subir y cerrar la puerta. «Juan», me volvió a gritar Jesús. Y no fue hasta que Ada pegó un grito a mis espaldas que pude salir de mi parálisis. Entonces vi que además de esa cosa otro infectado había tomado a Jesús por el pie y mordía su zapato intentando llegar a su piel. Fue entonces cuando acudí en ayuda de Jesús. Tenía en claro lo que debía hacer, pero, aunque lo dudé por unos segundos, acabé por clavar el cuchillo en la espalda de aquel aberrante ser, el mismo que traspasó su cuerpo sin que éste lo notara. Quizá la hoja del cuchillo cortó algún músculo o tendón que le permitiese ejercer presión, ya que una de las manos de aquel infectado dejó de atenazar el hombro de Jesús, y fue en ese preciso momento que Jesús aprovechó la oportunidad para quitárselo de encima y apartar al otro infectado que atenazaba sus pies. Aún sin creerme lo que había hecho, intenté subir por los escalones sin dejar de mirar al ser putrefacto que ya se estaba volviendo a poner de pie, con el cuchillo clavado en su espalda, cuando sentí unas manos huesudas y frías que me tomaron por los hombros y tiraron de mí haciéndome caer de espaldas. La infectada que hacía unos segundos se estaba comiendo un brazo ahora estaba sobre mí mostrándome unos dientes carente de labios con las únicas intenciones de arrancarme algún trozo de mi cara. Un líquido viscoso cayó en mi mejilla y me temí lo peor. Creí que aquella infectada acabaría por hincarme los dientes, pero Ada, aún así como estaba temblando de miedo, había acudido en mi ayuda y dándole un contundente golpe en la cabeza con un trozo de madera hizo que la mujer cayera de costado. Me levanté de un brinco y tomando a Ada de la mano corrimos escalón arriba lo más rápido que pudimos. Jesús subió último con aquellas cosas pisándole los talones. Apenas pudo salir y para cuando quiso cerrar la puerta el infectado sacó su mano como si intentara impedir que lo hiciera. En cuestión de segundos teníamos 3 cuerpos que luchaban por salir estirando sus carcomidas y pútridas manos. «Ada, no hay tiempo, sube al segundo piso», le pedí mientras intentaba contener a los infectados junto con Jesús. Ella me miró asustada, sus ojos bailaban desorbitados como si en cualquier momento se le fueran a salir.
pero sin protesta alguna corrió escalera arriba dejando caer el pedazo de madera que aún sostenía en la mano. Cuando te dé la orden corre y espérenme arriba, ordenó Jesús. La mujer en su incesante deseo de obtener un trozo de carne había logrado sacar la mitad del cuerpo y estaba a centímetros de la mano de Jesús. Ahora, corre. Sin perder ni un segundo de tiempo corrí escalón arriba, a mis espaldas escuché un sonido estrepitoso que me dio a entender que la puerta había cedido, apenas con el rabillo del ojo pude notar a Jesús correr tras de mí y a su espalda a los infectados. Rápido, pidió Ada desde una de las habitaciones. Fue solo cuestión de segundos, apenas pudimos entrar y cerrar la puerta cuando los infectados la golpearon con tanta brutalidad que parecía que las bisagras estuvieran a punto de romperse. Desafortunadamente no había nada en aquel lugar para reforzar la entrada además que cajas y varias sábanas sucias, solo era cuestión de tiempo para que aquellas cosas derribaran la puerta y entraran a por nosotros. Buscando una posible salida me acerqué a la ventana y calculé la distancia hasta el suelo, había como 8 metros de caída libre, ya me imaginaba saltando por la ventana aterrizando con algún hueso roto, la idea no me convencía del todo, pero de momento parecía ser nuestra única opción. Lo peor en ese momento fue que en aquel lugar no había nada con que hacerles frente, ya no teníamos los cuchillos, habían quedado en el sótano mientras tratábamos de escapar, prácticamente estábamos en una jaula con una salida poco segura. Rápido, ayúdenme con esto, ordenó Jesús. La puerta no resistió más y junto con la mesa se vino abajo, pero para entonces ya habíamos bajado por la ventana con una cuerda hecha a base de cobijas y mantas. Ya no había vuelta atrás, no podíamos ingresar a la casa nuevamente ya que tenía todas las puertas y ventanas puesto el seguro y bien trabadas con todo lo que habíamos podido poner. Entonces nos dirigimos al otro lado donde estaba el pequeño jardín, allí había una caseta que contenía herramientas y demás cosas para uso del hogar. Buscamos entre tantas cosas algo que nos sirviera como defensa y lo que pude conseguir fue un machete que yacía incrustado en una madera detrás de unas tablas. Miren lo que tenemos aquí, Jesús levantaba en lo alto una escopeta como si fuera un trofeo ganado en las Olimpiadas. Lo había encontrado en una de las tantas cajas polvorientas que había en aquel lugar. No lo había notado pero la escopeta parecía vieja y oxidada, Jesús la revisó y confirmó que aún servía. Encontró también 3 cajas de cartuchos para la escopeta que no dudó en guardarlas en una mochila que estaba colgado de un clavo en la pared. Esto ayudará para llegar a algún coche y largarnos de aquí, dijo cargando los cartuchos en la recámara de la escopeta. Aquel acto nos sorprendió tanto a Ada y a mí. Ada me miró como si esperara alguna respuesta, yo solo asentí confirmándole que era una buena idea, después de todo Jesús era el experto al volante y según veía también tenía algo de experiencia con armas de fuego. ¿Y a dónde vamos?, cuestionó Ada sin acabar de entender el plan de Jesús. Querían ir al refugio, pues allá es que vamos. Dudé por unos segundos, pero al final asentí, creo que era lo mejor para todos, allí estaba el ejército y personal médico, había comida y estaríamos más seguros, o al menos eso era lo que dijeron por la tele. No hay que perder más tiempo, tenemos que salir de aquí, terminó Jesús dirigiéndose a la salida. Ahora más confiados y seguros con el arma caminamos hasta la puerta que daba a la calle donde los infectados se paseaban de un lado al otro soltando aterradores gemidos que brotaban de unas gargantas sin vida, se habían calmado un poco sí, pero seguían allí sin las más mínimas intenciones de irse, era como si supieran que, en algún momento, algún día acabaríamos saliendo de nuestro escondite. El plan era simple, correr la pesada puerta metálica lo más rápido y correr hasta algún auto que tuviera las puertas abiertas, pero el problema era, como había mencionado, que habían infectados por todas partes que no tardarían ni un segundo en darse cuenta de nuestra presencia y correrían hacia nosotros, eso lo veía venir y con toda seguridad. Ada me tomó de la mano, quizás por el temor de salir allí afuera o solo porque la ocasión lo ameritaba no lo sé, el caso es que aquel afecto hizo que una corriente de felicidad y nerviosismo recorriera mi cuerpo, no cabía duda que Ada había puesto su confianza y su seguridad en mí, parecía una niña de 8 años asustada en medio de un bosque. No pasa nada, todo irá bien, le dije dándole confianza. Ella me miró y como respuesta apretó más fuerte su mano. Los que están más alejados tardarán en llegar hasta que encontremos un auto, dijo Jesús revisando por última vez la escopeta, y en cuanto a los que están cerca les reventaré la cabeza. Oye Jesús, ¿estás seguro que la escopeta dispara?, pregunté dudando de aquella arma. No lo sé, pero dentro de un momento lo averiguaremos, bromeó.
En aquel instante y de alguna manera la mujer infectada había caído por la ventana por donde habíamos bajado, rompiéndose el brazo a la altura del codo dejando al descubierto el cúbito que asomaba entre tendones y sangre coagulada. El sonido que hizo al quebrarse fue repulsivo, pero luego y como si nada se puso de pie y corrió hacia nosotros. Era el momento de partir, no había más excusas. Entre los tres empujamos la pesada puerta que al instante produjo un sonido de 1000 demonios alertando a todo el mundo y apenas hubo un espacio mínimo salimos y corrimos calle abajo. Tal y como lo había imaginado, los infectados empezaron a correr en nuestra dirección. Jesús apretó el gatillo y el espectro más cercano voló casi 2 metros con el pecho abierto como una flor. El infectado se sacudió por unos segundos, pero nuevamente y como si nada se volvía a poner de pie. Jesús sonrió impresionado por la fuerza de la escopeta y se preparó para el segundo disparo. Esta vez una mujer alta y delgada cayó con la cabeza hecha pedazos, una mezcla de sesos, sangre y pelos se esparcieron por el aire. La mujer convulsionaba en el suelo, pero luego de unos segundos se quedó quieta, muerta como tenía que ser. Aquí, este auto tiene las llaves, gritó Ada desde un Toyota 4x4. Antes de correr hasta el auto, Jesús efectuó 2 disparos más a un par de infectados que corrían hasta nosotros. Aquello me había dado tiempo más que suficiente para meterme al auto. Vamos Jesús, le grité desde el asiento del copiloto. Jesús corrió y entró en el auto, pero antes efectuó un último disparo que impactó en el hombro de un obeso hombre que corría endemoniadamente mostrando sus ensangrentados dientes. Luego, una vez dentro del Toyota, giró la llave y el auto arrancó. Al lugar seguían llegando más infectados atraídos por el sonido que produjo los disparos, los cuales empezaron a perseguirnos a buena distancia. En las calles había autos por todos lados e infectados obstaculizándonos el paso, obligando a Jesús a girar de izquierda a derecha como si estuviéramos en un laberinto. El caos que se había desatado en las calles era casi catatónico, era como si hubiera pasado un tornado de categoría 4 por toda la ciudad. Hay que salir a la autopista, pidió Ada desde el asiento trasero. Eso es lo que trato de hacer, respondió Jesús. 5 minutos más tarde y después de haber estado dando vueltas llegamos a una plaza amplia. El lugar estaba vacío, no había ni un solo infectado, pero sí una gran cantidad de autos por todos lados. De pronto algo sonó a la distancia, una explosión, luego unos disparos. Estaba por decir algo cuando la ventana trasera del Toyota reventó en 1000 pedazos y Ada pegó un grito. ¿Pero qué demonios? Sin pensarlo 2 veces Jesús apretó el acelerador a sabiendas de que alguien nos estaba disparando. Manténganse agachados, nos ordenó. Quise pensar que solo se trataba de una bala perdida, pero descarté enseguida aquel pensamiento cuando escuché más disparos. Sentía como el Toyota recibía impactos de bala y temía porque alguna alcanzara a alguno de nosotros. Jesús zigzagueaba intentando evadir y entorpecer los disparos, algo que de momento no lo conseguía. Otro disparo más y el espejo lateral izquierdo desapareció. Jesús giró por una avenida y aquel auto hizo lo mismo. Entonces nos dimos cuenta de que no nos dejarían en paz hasta vernos muertos. Acelera más, nos están alcanzando, pidió Ada nerviosa. Maldición, soltó Jesús. Jesús mantenía su mirada fija en el camino intentando no chocar, evadiendo como podía los autos e infectados que se nos plantaban en medio camino. Por unos segundos levanté la cabeza y miré hacia atrás, entonces pude apreciar a un auto militar todoterreno como esos que ves en las películas de acción, el cual se acercaba cada vez más. Había un hombre con una chaqueta negra y calvo que disparaba sacando la mitad del cuerpo por el techo del auto. Debo admitir que sentí tanto miedo, aún no estaba listo para morir. El todoterreno avanzaba a una velocidad considerable golpeando autos e infectados como si fueran hechos de cartón. Era una bestia comparado a nuestro Toyota. Vamos Jesús, se están acercando, anuncié esperanzado de que nos sacara de este aprieto. Tranquilos, ya lo tengo, dijo y giró el volante. El auto giró a la derecha con brusquedad, por una milésima de segundos pensé que volcaríamos, cosa que no sucedió. El Toyota entró por un pequeño carril derribando la reja que impedía el acceso a un hospital hasta casi llegar a la entrada principal. El auto que nos perseguía pasó de largo, pero se escuchó cómo pegó el frenazo unos metros más allá y daba reversa. Rápido, hay que escondernos, ordenó Jesús bajando del auto. Ada y yo bajamos enseguida y corrimos por las gradas hasta llegar a la puerta de entrada al hospital. Vamos, entren, ordenó Jesús, quien sostenía la puerta. Mierda, olvidé el machete. Olvídalo, tenemos la escopeta. Dicho esto, corrimos hacia el interior del hospital y nos escondimos con la esperanza de que aquellas personas no nos siguieran.